El elevador mostrado en la figura se mueve hacia abajo con una velocidad constante de 15 pies sobre segundo. Determine la velocidad del cable C, la velocidad del contrapeso W, la velocidad relativa del cable C con respecto al elevador. Además, la velocidad relativa del contrapeso W con respecto al elevador. Como podemos apreciar, tenemos un elemento o un problema de movimiento relativo. Es decir, tanto el elevador como el contrapeso como el punto C van a estar en movimiento en diferentes sentidos. Entonces, primero va a ser necesario que nosotros identifiquemos cómo va a ser ese movimiento relativo a través de la ecuación de posición. Para sacar la ecuación de posición, a lo que yo vagamente le llamo la ecuación de la cuerda, es trazar una ecuación que describa la longitud total de la cuerda. Para hacer esto, vamos a ver. Primero tenemos que identificar cuántas cuerdas están actuando en el elemento. Aquí nosotros podemos apreciar que tenemos una cuerda que está actuando entre el motor y el elevador, y por otro lado tenemos otra cuerda adicional que está actuando entre el elevador y el contrapeso. Esto quiere decir que al nosotros tener dos cuerdas, pues vamos a tener dos ecuaciones de la cuerda. Para dar inicio con este problema, primero necesitamos trazar un eje de referencia. Este eje de referencia nosotros le vamos a llamar datum y es ampliamente recomendable que sea un punto que, cuando el elevador y el contrapeso se muevan, ese punto permanezca fijo. En esta ocasión, nosotros vamos a poner el datum de la siguiente manera. Como pueden apreciar, mi datum vendría más o menos así, y esta línea que yo le llamo datum va a ser la referencia para poder identificar esta ecuación de la cuerda de la cual yo les estoy hablando. Como siguiente paso, vamos a sacar la ecuación de la cuerda, que es de esta primera cuerda que nosotros tenemos en la ilustración, que sería la cuerda del lado izquierdo. Para ello, vamos a identificar los puntos que se van a mover o que van a cambiar de altura una vez que el elevador se pone en marcha. Y como pueden apreciar, uno de los primeros puntos que nosotros vamos a tener sería desde el datum, porque todos estos puntos van a estar con referencia en el datum, hasta el punto C. ¿Qué queremos decir con esto? Con esto nosotros queremos indicar que en el momento en el que el elevador se pone en marcha, el punto C puede subir o puede bajar. Es decir, que esta distancia vertical, a la cual yo le voy a llamar X con subíndice C, puede hacerse más corta o puede alargarse. Todas estas distancias variables nosotros debemos de identificarlas. Por ejemplo, también podemos apreciar que este punto, al cual le vamos a llamar E, en el momento en el que se pone en marcha el motor, el elevador puede subir y puede bajar. Esto quiere decir que esta longitud, como esta longitud de la cuerda, va a ser variable en el momento en el que se pone en marcha el elevador. Por lo tanto, es recomendable que también la ilustremos a través de una variable. Más o menos así va a venir a esta altura. Es muy importante que nosotros pongamos la referencia así. Y entonces, hasta aquí nosotros le vamos a llamar a esta altura X con subíndice E. Como pueden apreciar, hasta aquí nosotros ya tenemos ubicados los puntos que se van a mover de la primera cuerda. Sin embargo, hay que prestar mucha atención en lo siguiente. Si ustedes observan, hay algunos puntos que van a permanecer constantes. Por ejemplo, si ustedes observan, la cuerda que está en contacto con las poleas, la cual la vamos a marcar en color rojo, más o menos vendría algo así. Aquí nosotros vamos a tener una cuerda. Después aquí tenemos otro contacto entre la cuerda y la polea. Y por cierto, ¿qué podemos decir de esto? En el momento en el que el elevador sube o baja, el mismo segmento de cuerda o la misma longitud de este arco va a estar en contacto con la polea. Es decir, si el elevador baja, vamos a tener haciendo contacto la cuerda en esta misma sección y lo mismo que en esta misma sección. ¿Qué quiere decir? Que la longitud que nosotros tenemos en contacto de la cuerda y la polea va a permanecer constante, particularmente si el elevador sube o baja. Algo similar va a pasar con este segmento que vamos a poner a continuación. Si ustedes observan,
A pesar de que el elevador suba o baje, esta parte o esta sección de la cuerda que acabo de poner en rojo va a permanecer constante. Entonces, con esto, hasta aquí nosotros ya hemos localizado las partes móviles que corresponden a la primera cuerda y las partes fijas que van a permanecer constantes. Bueno, en realidad no hay partes fijas, pero sí partes constantes y partes variables. Para sacar la ecuación de relación de movimiento, a la cual yo le llamo ecuación de la curva, lo que tenemos que hacer es sumar los segmentos que componen la curva, o la cuerda, mejor dicho. ¿Y cómo nos quedaría? Les voy a poner un ejemplo. Primero, nosotros sabemos que del punto C hacia arriba vamos a tener XC. Entonces, esa longitud viene y la vamos a expresar como XC. Después, como pueden apreciar, esta parte que está en color rojo va a permanecer constante. Yo pudiera decir que tenemos una constante 1. Después sigue este segmento que también lo debemos de sumar. Como pueden apreciar, tenemos XE. Y por cierto, este mismo lado también vamos a tener XE. Entonces vamos a poner nosotros más 2X con subíndice E. ¿Sí? No nos vamos a olvidar de esta constante que tenemos aquí, a la cual nosotros le podríamos llamar C2, y tenemos una constante más que le vamos a llamar nosotros C3. Y todo esto, ingenieros, va a ser igual a la longitud de la cuerda 1, que es decir, es esta longitud. Seguramente se estarán preguntando de ¿y qué pasa con esta longitud que nos hizo falta aquí a nosotros, del punto C hacia abajo? La realidad es de que esta longitud también va a permanecer constante. Es más, si no tuviéramos nosotros el punto C, esta longitud de cuerda también permanecería constante. Nada más que en esta ocasión, como tenemos un punto de referencia, pues el punto va a variar, pero de lo contrario, la cuerda permanecería, o mejor dicho, esta longitud, si sube o baja el elevador, tendría el mismo valor y entonces la trataríamos como constante. Si ustedes observan entonces, sumando cada uno de los segmentos de la cuerda es que nosotros llegamos a esta ecuación de movimiento relativo. Ahora, mucha atención, porque resulta que si nosotros sumamos las constantes, si sumamos constante 1 más constante 2 más constante 3, al final de cuentas vamos a llegar a una constante. ¿Y qué pasa? Que la longitud de la cuerda 1 pues también es constante, ya que particularmente si el elevador sube o baja, pues la longitud de la cuerda va a seguir siendo la misma. Entonces eso quiere decir que todas estas constantes yo las puedo pasar hacia el otro lado, las puedo pasar restando y al final de cuentas una sumatoria o una resta de constantes nos va a dar como resultado otra constante. Vamos a reescribir esta ecuación y yo tendría que es XC más 2 veces XE. Y esto sería igual a L1, que sería una constante. Ojo, esta L1 corresponde a la sumatoria de C1 más C2 más C3. Al pasarlos hacia el otro lado y restarlos con L1, pues seguimos teniendo una constante que le podemos llamar nosotros L1. También, si ustedes gustan, algo que podrían hacer, pues es ponerle L1' o la designación que ustedes quieran. Ahora si nos pasamos a la siguiente cuerda, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos primero a identificar otro punto más que se va a mover conforme el elevador sube o baje, y a esta distancia que nosotros tenemos aquí le vamos a llamar X con subíndice W. Así es, en el momento en el que el contrapeso baja, esta XW va a aumentar y si sube va a disminuir. Entonces, como quien dice, esta longitud va a ser variable. Como pueden ver, estamos hablando de otra cuerda adicional. Por lo tanto, va a ser necesario que nosotros identifiquemos las partes que van a ser constantes también de esta cuerda. Y como ya lo vimos anteriormente, vamos a tener una parte constante correspondiente a la cuerda que está en contacto con la polea y también quizá a esta parte de aquí. ¿Y por qué solamente a este segmento? Porque implícitamente sabemos que hasta esta altura, de esta altura hacia el datum, vamos a tener una longitud XC, la cual va a cambiar. Si ustedes observan en el momento en el que el contrapeso baja,
E va a tender a subir y entonces esta longitud de cuerda va a tender a disminuir. Por lo tanto, también se llama XE. Y la parte en rojo, pues particularmente si sube o baja, como pueden apreciar, este pequeño segmento pues va a seguir permaneciendo constante, ya que se encuentra por debajo de la polea móvil y no va a cambiar particularmente el movimiento del elevador. Así que bien, vamos a sacar la segunda ecuación y quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que es XC. A esto nosotros le vamos a sumar más XW y todo esto va a ser igual a L2. Como pueden apreciar, yo opté por ya no poner las constantes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo vi que al sumar estos tramos que son constantes, al pasarlos hacia el otro lado, pues vamos a tener como resultado otra constante. Entonces, hasta aquí, ingenieros, nosotros hemos obtenido la ecuación de movimiento relativo y ahora sí vamos a poder proceder a analizar dicho movimiento. Vamos a ver cómo encontrar algunas ecuaciones adicionales que van a ser de utilidad. Como ya lo veíamos en cinemática, al derivar una función de posición con respecto al tiempo, vamos a obtener una velocidad. Eso quiere decir que vamos a derivar esta primera ecuación. Si derivamos con respecto al tiempo, vamos a tener entonces que la velocidad de c más 2 veces la velocidad de e va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque recuerden que la longitud de L1 y de L2, pues esas longitudes al final son constantes. Eso quiere decir entonces que nosotros, al derivar una constante con respecto al tiempo, pues nos da un valor de 0. Por otro lado, si volvemos a derivar las velocidades con respecto al tiempo, pues vamos a tener aceleraciones. La aceleración de c más 2 veces la aceleración de e es igual a 0. Y listo. Observen ustedes cómo a partir de esta ecuación encontramos ya dos ecuaciones adicionales, una para velocidad y otra para aceleración. Vamos a hacer lo propio con la otra ecuación de la cuerda que nosotros ya hemos encontrado. Vamos a derivar con respecto al tiempo y vamos a tener también que la velocidad de e, de hecho lo vamos a poner acá abajo, la velocidad de e más, vamos a despejar de una buena vez. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a menos la velocidad de w. Como pueden ver, yo aquí despejé y pasé hacia el otro lado. Entonces, o mejor dicho, derivé y pasamos hacia el otro lado. Y algo similar va a pasar con las aceleraciones. La aceleración de e es igual a menos la aceleración de w. Y listo. Seguramente se estarán preguntando de ¿y por qué tienen un signo negativo o qué quiere decir? Lo que quiere decir esto es que la velocidad de e, al tener un signo positivo, y la velocidad de w al tener un signo negativo, quiere decir que van a ir en sentidos opuestos cuando se pone en marcha el elemento. En este caso, pues se puede ver fácilmente que si el contrapeso baja, el elevador va a tender a subir. Y eso es lo que está indicando este signo negativo. Desde luego que ustedes pueden poner la convención y decir si el movimiento hacia arriba es positivo, pues lo pueden dejar así como está, o si quieren decir que el movimiento negativo, que el movimiento hacia abajo es negativo, pueden poner aquí el menos y aquí ponerle el signo más. Quien dice lo estarían pasando hacia el otro lado y no se alteraría la ecuación. Así que nosotros ya tenemos nuestras ecuaciones definidas y podemos ahora sí encontrar todo lo que el problema nos dice. Por ejemplo, nosotros sabemos la velocidad constante del elevador, es decir, conocemos la velocidad n, el elevador es n, y nos dicen que la velocidad del punto E es igual a ¿cuánto? Pues es igual a 15 pies sobre segundo. Y por cierto, se está moviendo hacia abajo. Y de acuerdo a la convención que nosotros estamos obteniendo, vean cómo al yo poner 15 pies sobre segundo positivo, eso quiere decir que las velocidades o los movimientos hacia abajo van a tener signo positivo, los movimientos hacia arriba van a tener un signo negativo. Si lo vemos de esta manera, quiere decir que el contrapeso, le vamos a poner la velocidad en W, pues va a tener un valor de menos 15 pies sobre segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrapeso va a llevar una velocidad de 15 pies sobre segundo hacia arriba.
La velocidad del cable C. Vamos a comenzar con esto. Si nosotros vemos, aquí ya tenemos una ecuación donde nos involucra la velocidad en E y la velocidad en C. Veamos, pues vamos a tener que la velocidad en C es igual a menos 2 veces la velocidad en E. Esto quiere decir que va a ser de menos 2 la velocidad en E, que es de 15 pies sobre segundo. Esto nos da como resultado menos 30 pies sobre segundo. Y listo. Hasta aquí, como pueden apreciar, hemos obtenido un signo negativo, lo cual quiere decir que cuando E va hacia abajo, E va a ir hacia arriba. Eso es lo que nos quiere decir el signo. Y por cierto, algo muy importante está saliendo aquí. Como pueden apreciar, aquí nosotros tenemos una polea móvil. Esto quiere decir, al tener una polea móvil, que vamos a tener una ventaja mecánica. Es decir, que gracias a esta polea móvil, para poder levantar este bloque E, probablemente necesitemos la mitad de peso. Pero ¿qué trae como consecuencia esto? Que al momento de elevar el bloque E, va a tener la mitad de la velocidad que la velocidad con la que estamos jalando, que en este caso sería la velocidad con la que está funcionando el motor, llevando el punto C hacia abajo, por poner un ejemplo. Después, vamos a encontrar la velocidad del contrapeso, pues la velocidad del contrapeso ya la habíamos conocido de manera implícita anteriormente, y eso lo hicimos gracias a esta ecuación. Entonces, hasta aquí ya llevamos 2 incisos. Continuemos. La velocidad relativa del cable C con respecto al elevador. Para ello, hay que recordar que vamos a utilizar la ecuación de velocidad relativa y vamos a decir que es la velocidad de C con respecto a el elevador, que es E. De esta manera vamos a tener entonces nosotros que la velocidad de C menos la velocidad de E es esta velocidad relativa. Entonces vamos a decir que la velocidad en C, ¿de cuánto es? Pues la velocidad en C, ingenieros, como ya lo vimos, es de 30 pies sobre segundo. Y por cierto, pues lo vamos a poner como menos 30 pies sobre segundo. Y después a esto le vamos a restar la velocidad en E. Y la velocidad en E, que sabemos que va hacia abajo, ¿de cuánto es? Pues es de 15 pies sobre segundo. Eso quiere decir que la velocidad relativa que vamos a obtener es de menos 45 pies sobre segundo. Y esto tiene mucho sentido debido a que mientras E va hacia abajo, el punto C va hacia arriba, se están alejando. Entonces hasta aquí nosotros ya tenemos una velocidad más. Y vámonos con el último inciso que nos dice la velocidad relativa del contrapeso W con respecto al elevador. Pues entonces vamos a tener que es la velocidad de W con respecto al elevador. Como ya lo habíamos visto, vamos a tener que es la velocidad de W menos la velocidad del elevador. Esto nos va a dar como resultado que la velocidad W a qué va a ser igual. Saben, ya lo obtuvimos y vimos que era de menos 15 pies sobre segundo y vamos a tener que es menos la velocidad del elevador. Entonces vamos a tener que esta velocidad del elevador es de 15 pies sobre segundo. Vean cómo es positiva. Entonces nosotros vamos a tener como resultado un valor de menos 30 pies sobre segundo. ¿Qué quiere decir este signo negativo o estos signos negativos que obtuvimos en las velocidades relativas? Cuando nosotros tenemos un signo negativo, quiere decir que los elementos se están alejando conforme transcurre el movimiento. Si esto fuera positivo, quiere decir que los elementos se estarían acercando. Así que bien, ingenieros, con esto damos por concluido todo lo que el problema nos estaba solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.